Esta es una presentación de Autonomy Herald. Autonomy Herald, en esta edición, que es una edición para México, no es un producto como tal, sino es una demostración de capacidades de IDOL. Para explicar un poquito mejor y que se entiendan cuáles son las funcionalidades y módulos que están siendo usados en esta demostración, vamos a recapitular y explicar un poquito cómo funciona IDOL y cuáles son algunas de sus funcionalidades. Para eso voy a mostrarles un pequeño slide donde se conceptualiza toda la arquitectura en general de IDOL. IDOL es el corazón de la tecnología de Autonomy. Detrás de los productos de Autonomy siempre hay un IDOL funcionando. IDOL como tal es una plataforma que utiliza conectores para extraer la información de distintos medios. Es decir, la información dentro de una compañía o en el mundo en general se da de básicamente dos vertientes. Una que es estructurada, es decir, la información estructurada es aquella información que reside en sistemas, que reside en base de datos, que tiene un formato legible por una computadora. La información no estructurada es aquella información que no tiene un formato, que no está acomodada para que lo lea una computadora, pero sí es legible y es muy cómoda de leer para el humano. Es decir, un audio de una conversación telefónica es muy entendible para nosotros, pero poner una computadora a entender nuestro lenguaje natural es muy complicado. Otra forma de tener información no estructurada son los documentos. Un documento Word, esta misma presentación que les estoy mostrando en el video, es una información no estructurada, es decir, cada slide tiene un formato distinto, está conceptualizando información de diferentes maneras y que es entendible humanamente, incluso a veces no es entendible por alguien si no es explicado. Entonces, obviamente para las computadoras es un poco más complicado de poder entender. En Autonomy tenemos distintos conectores hacia distintos tipos de información. Como podemos ver en el gráfico, la plataforma central es IDOL. IDOL se alimenta de sus conectores. Tenemos más de 400 tipos de conectores. Estos conectores, ¿qué leen? ¿Qué transforman? ¿Qué informaciones traen? Pueden extraer de distintos medios, pueden ya ser desde social media, en internet, todas las redes sociales que están de moda, desde YouTube hasta Facebook, Twitter, todo lo que tenga que ver con video, como tal, audio, emails. Los emails son información no estructurada, textos en general, documentos, Word, Excel, mobiles, sean llamadas telefónicas, o sea, tenemos un contact center, tenemos un call center, tenemos una PBX, grabamos esos audios los grabamos y automáticamente conectamos un conector IDOL a la PBX o al silo de información donde residen esos audios. Nosotros hacemos transcripción de esos audios y ponemos toda la información. Es decir, luego podemos hacer una búsqueda dentro de IDOL para que busque determinadas conversaciones o determinados conceptos de conversaciones, y si tuviéramos todos los conectores adecuados podríamos buscar esa información, por ejemplo, dentro de emails, dentro de nuestras conversaciones telefónicas, dentro de social media, dentro de videos. Estos videos ya pueden ser desde cámaras de seguridad dentro de nuestra compañía o simplemente desde la televisión, que estemos haciendo desde el broadcast de la televisión, tengamos placas especiales conectadas en servidores que están grabando esos programas de televisión y luego con un conector leemos, procesamos esa información y obtenemos la información desde allí. Datos transaccionales que pueden ser de base de datos, de ERPs que tengamos, de documentos en general, de otros sitios de búsqueda. Por ejemplo, esto se llama búsqueda federada, es decir, podemos conectarnos a Google, podemos conectarnos a Yahoo, podemos conectarnos a otros, a un SharePoint, a distintos motores de búsqueda que tengamos, o también podemos leer información de imágenes. Como tal, hay más de 400 conectores, dependiendo de la necesidad que tengamos dentro de nuestra compañía y qué necesidad de análisis de esa información que tengamos que hacer o de búsqueda de esa información, podemos customizar nuestra plataforma.
Como tal, por arriba de la plataforma de Idle tenemos las distintas interfaces, es decir, cada usuario, cada empresa que utiliza Idle tiene una necesidad y cada interfaz debe permitirnos ser amigable con esa necesidad. Es decir, la gente que está buscando algo que tenga que ver con mucho social media, la información de social media se debe presentar de una forma adecuada, que es muy distinto a presentarlo como se presenta el Big Data o cómo podemos presentar la información de sentimiento, análisis de sentimiento en llamadas telefónicas, o podemos conjugar todo eso dentro de una misma plataforma o interfaz. Eso es muy dependiente de qué análisis o qué usuario final es el que está accediendo a esa información. En este caso, Autonomy Herald presenta algunas de esas funcionalidades. Es decir, el Autonomy Herald se conecta a la web, a los sitios de información que pueden ser los periódicos. Nos conectamos, bajamos la información a través de un conector específico que es un conector de HTTP o de RSS Connector o de Social Media Connector. Esa información se indexa en Idle, es recopilada en Idle, es acumulada en Idle y es analizada en Idle y se presenta a través de una interfaz. La interfaz que estamos presentando en este momento es Autonomy Herald, que es recrear un periódico con las noticias que son relevantes desde nuestras fuentes y que es relevantes hacia nosotros. Entonces, como podemos ver, aquí en el Herald es muy parecido a un periódico, como decíamos, pero ya empezamos a ver dos módulos importantes de Idle. Uno es el de última noticias o breaking news y el siguiente es de noticias importantes o hot news. ¿Cómo funcionan estos módulos? La información, por ejemplo, a Idle le decimos que configuramos el conector para que vaya a buscar cada 30 minutos o cada 60 minutos, vaya a buscar qué hay de nuevo en esos periódicos. Entonces vaya a buscar información. En últimas noticias, por ejemplo, supongamos que ocurre un sismo. Ese sismo se produce de un minuto para otro y esa información empieza a estallar dentro de los sitios de información. Es decir, esa explosión de información empieza a darse con distintas redacciones. Es decir, un sitio va a poner sismo en la Ciudad de México de magnitud 7.5 y otro sitio de internet va a decir acaba de ocurrir un temblor en la Ciudad de México. El concepto es el mismo, la redacción, como se está haciendo, es distinta. Idle lo que va a hacer es ingestar esa información, va a analizar los conceptos que hay detrás de cada información y los va a correlacionar. Es decir, va a ver que la información que diga sismo y temblor y que esté explosionando a partir de cierta hora es lo mismo. Entonces no lo puede presentar tranquilamente en un top ranking de las últimas noticias que se están dando en nuestras fuentes de información. En noticias importantes es lo mismo, pero tiene que ver con la cantidad de información relacionada, o sea, la cantidad de notas, subnotas, notas de opinión, editorial, etcétera, que estemos levantando de las fuentes, que tengan distintos formatos, pero se están refiriendo al mismo concepto. Es decir, van a aparecer distintos tipos de información, distintos tipos de notas, en distintos momentos del tiempo, pero son noticias importantes porque se está hablando hace tiempo y no se deja de hablar y la cantidad de noticias que hay al respecto es un número significativo. Entonces, si nosotros configuramos esto para el tipo de información que estemos buscando, ya sea de agencias noticiosas o sea de información de nuestra compañía, el módulo de Breaking News y Hot News hace mucho sentido, dado que hace un resumen de esos conceptos y nos permite visualizar la información, qué es lo importante y qué es lo último que se está dando. Otros dos módulos muy importantes para hacer análisis de información tienen que ver con el espectógrafo y el clustering. A continuación vamos a ver el espectógrafo de noticias y vamos a ver un ejemplo. El espectógrafo es un gráfico que nos permite ver a través de una línea de tiempo cómo se va dando una noticia. Por ejemplo, tomemos una al azar. Tiene que ver, por ejemplo, vamos a ver esta que es del huracán Paul. Es simple, es una noticia que tiene que ver con el huracán en California. Esos son los cuatro conceptos que se están dando. Baja California Sur, afectados, huracán Paul, California Sur. Son conceptos de las noticias que se están dando en ese momento. Se dio mucho, pero esa noticia se bifurcó en el tiempo en dos noticias. Vamos a ver en qué.
Lo que está diciendo es que hay un frente frío que se pronostica en lluvias y hay unas temperaturas máximas y tiene como nota madre o referencias al huracán Paul, es decir, es una noticia descendiente de esa misma noticia, de esos mismos conceptos, se están dando noticias que hacen referencia a noticias anteriores. Y por otro lado, hay otras noticias que están relacionadas, pero que no son lo mismo, es decir, que algo se está restableciendo y que hay afectados por el huracán Paul. Es decir, una bifurcación tiene que ver con las temperaturas y el pronóstico de lluvias y otra tiene que ver con los afectados directos del huracán. Como podemos ver, simplemente con visualizar la información vemos que se ha dado y empieza a morir esa información. El espectrógrafo en ese sentido es muy útil para analizar en un timeline la información como se está dando. Y como podemos ver a grandes rasgos, hay noticias muy calientes, por ejemplo, esta que está aquí, que tienen que ver, son hot news, son noticias que están teniendo mucha repercusión. Y, por ejemplo, en el momento que estamos grabando el video, tiene que ver con la reforma laboral en México. Se están dando muchas noticias y se están dando desde hace tiempo, como podemos ver en el tracking de la información. Otra funcionalidad muy interesante que tiene que ver con el hecho de analizar la información son los clusterings o clúster de mapas o conjunto de mapas, como quisiéramos llamarlos. Estos mapas se presentan, como podemos ver, es como un mapa topográfico, mapa de relieves o mapas concéntricos. Es decir, cuando nosotros vemos una montaña en un mapa desde arriba, nos la presentan en distintos relieves por la altura, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, pero es como ver la información, cómo hizo la taxonomía y ese clúster y ese rompimiento de información, cómo la aglutinó IDOL a esa información. Entonces, en este caso se puede ver como montaña o como islas de información, y con esos puntos rojos nos marcan cuáles son los conceptos a los cuales se le está acumulando alrededor información. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay noticias acerca de que Siria aceptó festividad musulmana, etc. Esos son los conceptos que está aglutinando aquí en este clúster de información. Por ejemplo, podemos ver otro clúster que está aquí con dos conceptos muy relacionados. A veces no tienen demasiado que ver, pero son noticias o información que está relacionada con dos conceptos que no son lo mismo, pero que tienen algún punto de relación. Y por ejemplo podemos ver aquí que aprueba Senado tiene que ver con la reforma laboral y el otro pico tiene que ver con que Peña Nieto se reunió con gobernadores del PRD. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Son noticias no directamente relacionadas, como sí en los títulos, pero en el desglose de la información seguramente tiene que ver que esa reunión del PRD se ha tocado temas de reforma laboral y en noticias de la reforma laboral destacan que el presidente electo se reunió con gobernadores de izquierda. Otra parte importante es la búsqueda, obviamente que nos provee IDOL como tal. En esa búsqueda es una búsqueda normal que podemos hacer, como si fuera la que hacemos normalmente en internet, ya sea en un sitio como Google o como Yahoo. Nosotros ponemos algún concepto, algún keyword, o también podemos hacerlo en lenguaje natural. Esto es muy útil. IDOL tiene un módulo de análisis de lenguaje natural, entonces podemos directamente expresar lo que nosotros queremos en nuestro lenguaje natural o buscar directamente por keyword o como normalmente hacemos en Google. Por ejemplo, vamos a buscar algo que tenga que ver con los cárteles del narcotráfico. Buscamos la palabra cárteles, a ver qué nos da, y la información que nos presenta automáticamente tiene que ver con la búsqueda normalmente como hace cualquier buscador, pero además nos ofrece dos módulos muy interesantes. El primero es la nube de IDEO o el Ideas Cloud, que extrae todos los conceptos que aparecen en esos resultados de búsqueda y nos los ubica como una nube de palabras. Esa nube de palabras tienen que ver con los conceptos que se están dando. Esa aglutinación nos la va a representar con distintos tipos de letras y tamaños y si están en negrita o no. Como podemos ver aquí, el concepto de cártel del Golfo dentro de la información de cárteles que tenemos es la más
digamos que más se repite. Entonces le damos clic y nos refina la búsqueda, ¿no? La búsqueda original que teníamos ya no las refina y automáticamente aparecen o nos hace otra vez una nube de ideas con los conceptos ya de la búsqueda refinada nuevamente. En la parte de aquí lo que vemos tiene que ver con la extracción con el módulo de deducción, es decir, nos extrae entidades que pueden ser personas, lugares, compañías, tópicos, lo que realmente nosotros estemos queriendo extraer de las noticias o de la información que tengamos o que estemos analizando. En este caso se están extrayendo nombres de personas, lugares, compañías y algunos tópicos. Pero podemos hacer eso, aplicarlo, por ejemplo, si tuviéramos un análisis de tráfico, podemos cargar todas las vialidades dentro de Idle y decirle esto es una vialidad, esta es otra vialidad importante, por ejemplo, dentro de una ciudad, o todas las vialidades carreteras del país, y automáticamente nos va a extraer todo lo que tenga que ver con esas vialidades. También Idle ya por defecto trae en el módulo de deduction habilitar, por ejemplo, cosas que tengan que ver con número de seguro social, extraer entidades que tengan que ver con fechas, entidades que tengan que ver con lugares históricos, entidades que tengan que ver con presentación de nombres, números de documento, números de pasaporte, etc. Hace la extracción y automáticamente nos los agrupa. Si vemos, por ejemplo, le damos clic a la parte de lugares, vamos a ver que extrajo. Y dentro de las noticias que nos está presentando de esta refinación que hicimos de cárteles y luego cártel del Golfo, vemos que lo que más dentro de lugares se empieza a replicar es Mexicali, Tamaulipas, Monterrey, va en ese ranking. Entonces, por ejemplo, si cliqueamos dentro de Tamaulipas, nos vuelve a refinar la búsqueda y vemos aquí que la primera noticia, por ejemplo, tiene que ver con cártel del Golfo y Tamaulipas. Entonces, hizo una extracción de esta entidad y la agrupó. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esto es muy interesante, aquí tenemos SLP, que quiere decir San Luis Potosí. Entonces, nosotros también podemos definir sinónimos. Es decir, a una vialidad, por ejemplo, periférico, la gente normalmente le dice peri. Entonces eso es un sinónimo, es un concepto igual. Podemos entrenar a la herramienta con esa cantidad de sinónimos de manera que no los agrupe bajo solo un concepto. Así, de esa manera obtenemos nombres de personas que también pueden ser llamadas por sus seudónimos, por alias, etc. En temas de seguridad generalmente eso se da de esta manera. La gente no es llamada ni se la ubica por un nombre como tal, sino por alias o con distintos sobrenombres. Entonces todos esos sobrenombres hacen eco a un solo concepto. Esto a grandes rasgos es la presentación de capacidades de Idle. Lo que vimos fue el Breaking News, Hot News, el módulo de Deduction y el Ideas Cloud, además del espectógrafo y el clustering que hace en automático Idle. Estos son 4 o 5 de las funcionalidades importantes de Idle, de las más de 500 que presenta el motor como tal o la plataforma. Uno va habilitando las funcionalidades básicamente en relación a qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos intentando analizar, qué información, qué tipo de información, con qué tipo de conectores, etc. Muchas gracias por su atención.